Bien, nos acompaña el general retirado Alejandro Dipré Sierra, ex subdirector de la Policía Nacional y ex asesor de seguridad del Poder Ejecutivo. Hemos invitado a Alejandro Dipré Sierra para conversar sobre la reforma policial, el patrullaje a través de cuadrantes y el patrullaje nacional que ha lanzado la Policía Nacional. Alejandro Dipré, buenos días, bienvenido a Espejo 360. Buenos días, ya esta es una casa, esta es mi segunda vuelta por Esta aquí. es su casa. Claro, buenos días, José María, buenos días al doctor Espinosa. Sí, bienvenido. Bien, han pasado unos meses después de su última participación en este espacio. Se ha ido avanzando en el proceso de reforma policial y en el plan de seguridad. ¿Cómo observa usted que va avanzando la reforma policial, el plan de seguridad, y si cree que a largo plazo pudiéramos tener un cambio en materia de seguridad ciudadana en República Dominicana? Bueno, la otra vez cuando yo vine aquí hace 6 o 7 meses aproximadamente, yo dije, la forma en que camina la reforma no me gusta. Es decir, estamos hablando de esperar resultados de 3 a 4 años, y yo dije, y repito, y fíjense todo lo que ha sucedido en ese transcurso. Yo dije que todos esos atracos y todos esos muertos que ocurran en ese tiempo, ¿quién es el responsable? Debe haber un responsable. Sí. A la larga debe haber un responsable, porque ese sistema de reforma así, el sistema de reforma burocrática, ya eso no se utiliza. Entonces, después de ahí que yo vine aquí, entonces han habido atracos y muertes, pero que ese sistema así no funciona. Es decir, hoy lo que se usa es el design sprint, es decir, el diseño de la carrera. Y eso yo le dije que si no quieren, es más, hasta el mismo presidente, dentro de su cuadro que tiene de gente que tienen por ahí, tienen gente que lo pueden ayudar, pero lo tienen marginado, que lo pueden ayudar y no que se llegue a los términos donde se ha llegado. Fíjense que ahora se ha lanzado y como que la cosa como que baja, como que se siente como un poquito de... Como que ha mermado la inseguridad. Exacto, Claro. pero eso es precisamente ahí que está el fallo. Entonces, yo siempre he dicho, cuando vino el COVID no se hizo un plan de emergencia. Claro. Cuando hay un desastre natural de cualquier tipo, un ciclón, un terremoto, no se hace un plan de emergencia. Sí. Entonces, cuando suceden casos así, como lo que está sucediendo con la delincuencia y la seguridad pública y ciudadana, lo que se llevan es planes de emergencia a corto y mediano plazo, proyectándolo a largo plazo. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Que hubo una falla en función de que se comenzó un proceso de reforma policial, un proceso de seguridad ciudadana, pero dejando la calle al delincuente, es decir, sin el patrullaje de la Policía Nacional. Es que hay una equivocación en cuanto a la reforma. La reforma de la policía hay que hacerla. La policía hay que hacer cambios, eso es obligatorio, eso es eminente. Sí, claro. Pero hay un problema. Todavía los policías lo pueden mandar a preparar en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Finlandia, en Estados Unidos, y no se resuelve el problema de la seguridad pública y ciudadana, porque el problema hay que enfrentarlo de manera integral, de forma integral. No es con una simple y llana reforma a la policía, no se resuelve el problema de la seguridad pública y ciudadana. Eso es mentira. En ningún lado y en ningún país se da eso, porque eso va acompañado siempre de ciertos planes sociales. Dentro de ellos, el número uno de ellos es la educación. Claro. Exactamente. Que parece que lo están aplicando, porque según lo que se ha anunciado, hay un plan de formación o educación para los agentes policiales y un nuevo perfil para la elección de los que vayan a ingresar a la Policía Nacional. Hay protección para los policías y sus familiares, hay seguro médico, ese tipo de cosas. El salario parece que va a llegar a los $500, como prometió el presidente de la República en campaña electoral. Es decir, que al parecer hay un proceso de reforma que va avanzando en la policía. Ahora, yo quiero insistir, ese proceso de reforma debe ir de la mano con el acompañamiento o la vigilancia de las calles, porque es que yo percibo que aunque se lanzó el plan de seguridad y de reforma de la policía, las calles se las dejaron solas a los delincuentes y llegó un punto en que los delincuentes impusieron su orden, la gente persiguió que estaba viviendo con inseguridad ciudadana y hemos lanzado a última hora la policía a las calles y vemos que la policía, para poder establecer control, ha tenido que enfrentarse a los delincuentes y hemos visto que han aumentado los intercambios de disparos,
la muerte de policías incluso y de delincuentes en esos intercambios, porque lógicamente la policía tiene necesidad de recuperar el orden y la protección a la población dominicana. Mira, Cristóbal Colón vino aquí el 12 de octubre del año 1492. ¿Y por qué usted se va tan lejos? Me voy a ir para llegar a lo que voy a decir ahora. El comisionado de reforma de la policía salió recientemente y dice que en la policía se venden rangos, y se compran y se venden rangos, se compran y se venden asignación de armas. Eso por décadas, eso se ha comentado. Sí. Y no es que no haya sucedido una que otra vez, pero con el tiempo, eso que él está diciendo, eso ha ido quedando en el pasado, porque los directores de policía, según van llegando, van cambiando, e inclusive los que exponen, inclusive las personas que ponen como intendentes de armas, siempre le han cambiado los salarios. En una época había un relajo en la policía, al que le decía venga a las 3, ya sabía que tenía que buscar 300, el que le decía venga a las 4, eso sonaba. Y son cosas que se han ido superando, ¿verdad? Y son cosas que se han ido superando. Entonces, yo veo de una manera muy desacertada e irrespetuosa lo del señor Vila del Castillo, querer envolver a todos los policías en el mismo paquete. Entonces, cuando Cristóbal Colón vino aquí, él pudo agarrar y envolver a Caunabo y a Guarioné y a los caciques que habían aquí. Ahora las cosas son diferentes, aunque muchos dominicanos se han desvirtuado de la realidad y han sacado como el tema de la seguridad, lo han sacado de contexto del medio y se han montado ahí, cuando esa no es la realidad. Eso no es para lo que él lo pusieron ahí. Entonces lo que dame el resultado que él está haciendo, porque él no dijo lo que él explicó. Yo le hago una pregunta a usted, ¿él explicó lo que se está haciendo? No. ¿Qué han hecho? Claro que no. No, entonces es una excusa pendeja. Sí. General, yo tengo una pregunta para usted. Usted tocó un par de puntos ahí que exactamente yo había pensado en eso. Había pensado en cuestión de educación, conjuntamente, por ejemplo, con consecuencias. Pero no solamente en el plano de la policía, sino a nivel general. ¿Usted no cree que hay factores, por ejemplo, que colaboran con esa inestabilidad de la seguridad? Tiene que ver con la inexistencia de una política, diríamos, de seguridad del Estado. Me hago entender. Tenemos un ministerio de Interior. Que es inorgánico. Exactamente. Es un ministerio de Interior que se supone que es el jefe, diríamos, desde el punto de vista administrativo de la policía. Entonces, debería haber una política de seguridad, porque eso es lo que hace un ministro de Interior en cualquier parte del mundo, en cualquier sistema. Entonces, además, a eso le estoy planteando para que usted me diga su criterio. A eso se le suma la inestabilidad en el mundo jurídico, en el cual, por ejemplo, aquí un delincuente cae preso hoy y ya la semana que viene está tomando cerveza en el barrio, donde él atracó, disparó, mató. Entonces, lo que quiero preguntarle es lo siguiente. ¿No cree usted que también sería, aunque es un poco complejo, de que todos los factores que inciden sean tomados en cuenta? No solamente la policía, porque usted lo acaba de decir, el hecho de reformar la policía solamente no resuelve el problema. Hay una serie de factores que mantienen la delincuencia activa. El hermano José María mencionó el que los delincuentes se quedaron solos por una recomendación. ¿Qué usted cree? ¿Usted piensa que el gobierno, no digo gobierno, el Estado debe cambiar su política de seguridad desde el punto de vista para que sea efectiva? Porque la gente necesita estar segura hoy, no dentro de un año, dentro de 3 años, hoy. Totalmente de acuerdo. Le voy a poner un ejemplo. En esta semana murió un joven ahí en la 27, próximo a la Máximo Gómez, que le tiraron una piedra, sí. desde un elevado. Una roca, diría yo. Una roca. Sí. Bueno, una roca, yo estábamos diciendo en un término, estaban diciendo en mi oficina, que fue un meteoro lo que le tiraron. Oiga, pero son increíbles. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que tienen problemas depresivos, que andan en la calle, que andan deambulando. Y otros le dicen, bueno, hay muchos locos en la calle. Uno lo dice, hay muchas personas también con problemas depresivos. También. Exacto. Entonces, ¿qué sucede con eso? La policía, pero muchos de eso inclusive aparecen tocando los cristales de los vehículos en los semáforos, o se te atraviesan en la calle, o se acuestan en la calle. Los policías vienen y agarran un tipo así, o una persona así, sea hombre o mujer.
el policía no puede dejar a ese tipo preso, porque es un enfermo. Entonces, problema. ¿es una responsabilidad de quién? De salud pública. De salud pública, claro. Es una responsabilidad de salud pública. Exactamente. Esa es una. Un ejemplo que yo pongo muy comúnmente, que eso sucede con frecuencia, se quema un transformador en un sector. El transformador, la corporación, las EDE correspondientes no lo arreglan a tiempo. ¿Eso es responsabilidad de la policía? ¿Que se quemó un transformador? No es responsabilidad de la policía. Pero cuando la gente se tira a las calles a protestar y a quemar gomas para que arreglen el transformador, ahí es responsabilidad del policía y entonces el policía tiene que irle a hacerle lobby al administrador de la EDES de ese sector para que arregle algo que es de su responsabilidad. Exacto. Lo mismo sucede cuando hay una cañería que se daña y no llega el agua a un sector. Sucede lo mismo, los policías tienen que... Es decir, a los policías se les pegan todos los faos. Entonces, debe de haber una mesa de trabajo, es decir, una mesa íntegra, por eso se llama un programa integral. Y aquí todavía no terminan de entender y creen que solamente con el hecho de tirar 10.000 policías y 5.000 guardias a la calle van a resolver el problema de la seguridad pública y ciudadana, y eso es mentira. Pero usted no puede negar, perdón que le interrumpa ahí, de que la presencia física de la fuerza del orden amaina un poco. No, eso, mira, la policía tiene, la fuerza del orden ocupa un 40%. Okay. El otro 60% es del Estado y la sociedad. Ok, sí, correcto. Sí, sí, porque hay otro detalle también, sí. Eso, mira, ahí está el empleo. Está la deserción escolar. Y si ustedes se fijan ahora, hay algo nuevo. Es decir, que ha crecido de manera desproporcional, que son las pandillas escolares. Oiga. Antes habían problemitas en las escuelas, ahora no. Este año ha habido algo fuera de control. Nosotros estamos haciendo con un grupo, hemos estado haciendo un trabajo y ya vemos que están hasta los grupos de los trinitarios metidos. Ajá, Están resurgiendo esos grupos. exacto, están en las escuelas, grupos de los trinitarios, entonces, pandillas en las escuelas. Oiga. Entonces, y no solamente en las escuelas públicas, también en los colegios y escuelas privadas, los colegios privados, eso está sucediendo. Por eso es que se habla de un programa integral. Por eso yo estaba diciendo ahorita, que por más que se busque y se eduque, es verdad, eso incide, pero no vamos a parar el problema ahí, porque hay una serie de mitos y verdades. Hay mitos y verdades. Por ejemplo, mitos y verdades. La mayoría de los políticos son delincuentes. Los policías y los guardias son delincuentes al igual que los políticos. No, porque la generalización siempre ha sido mala. Exacto. Claro, sí. La culpa de la violencia lo tienen los jóvenes. La culpa de los atracos lo tienen los deportados y los motoconchistas. Son mitos, sí. Hay mitos y verdades, porque hay algunos motoconchistas que... Entonces, todos los policías son delincuentes. Imagínense ustedes, si todos los policías fueran delincuentes, entonces nadie pudiera salir a la calle. Sí, general, mire, yo quisiera que hablemos de la efectividad o no de la vigilancia por cuadrantes. Es decir, el plan que ha implementado el gobierno ahora, desde hace una semana y media, en el polígono central de la capital dominicana. Nos vamos a la pausa, al regreso entramos en detalles. Pero hay otro. Gracias por continuar con nosotros. Permítanme recordarles que Farmacia Patrizo es la principal red de farmacias en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la Avenida Venezuela 75 y sucursales en la Avenida España, próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro frente al periódico Diario Libre, en la Avenida Ecológica y en Ciudad Juan Bosch. Farmacia Patrizo, calidad y buenos precios. 809-592-1100. Continuamos con esta interesante conversación con el general retirado Alejandro Dipré Sierra, experto en seguridad ciudadana, ex subdirector de la Policía Nacional. Cuando nos íbamos a la pausa, pues dejábamos en el aire la pregunta de la efectividad o no del patrullaje por cuadrante que se ha comenzado a implementar en el polígono central. ¿Qué piensa usted? Mira, los patrullajes por cuadrante son efectivos generalmente
Generalmente no. Para ser efectivo hay algo que le llaman un CRO de campo. Hay lo que es un CRO web y un CRO de campo. ¿Qué es un CRO web? Un CRO de campo es cuando usted va a determinados sectores del país, ya sea Villamella, La Cañita, la Lotería de Santiago, Jeringue de San Cristóbal, cualquier barrio, puede ser Gascue, puede ser Piantini. Entonces ustedes van, ahí uno va y hace un estudio y ve la cantidad de comercio que hay, la cantidad de paradas de vehículos, de motoconcho, se mide el flujo del tránsito, entonces usted hace un levantamiento. Entonces, con ese a eso le llaman un CRO, porque un CRO viene siendo como un cruce de todo lo que se mueve ahí. Exactamente. Entonces, todo lo que se mueve ahí, entonces, en base a eso, de lo que le llaman el CRO, usted hace ese estudio. Entonces, con ese estudio es que usted va a ir al campo y se produce lo que ahora le llaman en inglés, pero uno lo agarra en la platana, lo que es el growth hacking. ¿Qué es el growth hacking? El growth hacking es cuando yo logro aprender de usted y usted logra aprender de mí. Es decir, el policía debe de aprender de la sociedad y la sociedad debe de aprender del policía. Exactamente. Pero para eso hay que hacer lo que le llaman el CRO de campo. Entonces, en base al CRO de campo, dice, mira, fulano, se sienta y hacen una mesa de trabajo, mira, aquí tenemos el movimiento, esto es lo que hay ahí, esto es lo que se mueve, tenemos tantas paradas de carros, tantas paradas de motores, tenemos tanto comercio, tenemos tantas escuelas, pues todo eso va en el paquete. Entonces, después que usted hace eso, es lo que se produce entonces, lo que le llaman con ese growth hacking, cuando el policía empieza a aprender de la sociedad y la sociedad del policía, se produce lo que le llaman el engagement, es decir, el compromiso y la empoderación entre el ciudadano y el policía y policía ciudadano. Y eso es lo que nos ha faltado. Bueno, ¿usted cree entonces que lo que se ha comenzado a hacer con el patrullaje por cuadrante y el patrullaje nacional puede ser efectivo en la situación que estamos viviendo ahora? Si hacen los levantamientos, si no han hecho los levantamientos, te va a mermar, pero no va a ser efectivo. Sí, pero ¿no cree que se debería mantener ese tipo de patrullaje hasta que la reforma policial y de seguridad comience a dar resultados a mediano y largo plazo? Pero ¿cuál es el proyecto de la reforma? ¿Ustedes lo conocen? No. Algunos, no sé si alguien más conoce el proyecto de la reforma. Eso es parte del problema, que no se ha explicado. Sí. Solamente se ha hablado de la reforma de la Policía Nacional. Se habla de reforma y se vende un sueño. Entonces, con la reforma tenemos problemas, porque en la reforma siempre, yo explico, no podemos poner a encabezar a veces, hay personas que están en la reforma, es cuando yo hablo hay algo que le llaman el analfabetismo funcional institucional. ¿Qué es el analfabetismo funcional institucional? Es cuando una persona es técnico o profesional en un área y lo ponen a trabajar en un área completamente divorciada a la que él tiene conocimiento. Bueno, usted como profesional va a llegar ahí, lo van a poner ahí, pero usted va a empezar, como usted es profesional, hacer lo que se pueda. Va a tener conocimiento. Exacto. Y va a tener que empezar a aprender. En lo que usted aprende, sí, lo otro sigue avanzando, la delincuencia sigue avanzando, claro, lo que usted está aprendiendo, claro, sí, de cómo, que eso es lo que ha pasado con la delincuencia, sí, aquí, sí, con la seguridad pública y ciudadana, que lo que se han empalmado ahí, que no tienen ese conocimiento, esa experiencia, van ahí y cogen de allí, pero no tienen la experiencia, entonces tienen que aprender y llevarse de lo que le dicen. Si usted fuera jefe de la policía o director de la policía ahora, ¿cuáles 3 medidas usted implementaría rápidamente para llevar los niveles de tranquilidad a la población? Pero es que lo primero es usted tratar de hacer, yo le dije, un plan integral. Sí. Aquí hay 31 provincias y un distrito. Entonces, en cada provincia no hay un gobernador. Claro. Claro que sí. Y en los distritos municipales, y están los distritos municipales, no hay un alcalde, no hay un síndico. Claro, claro. Sí, sí. No hay un comandante de policía. Claro. No hay juntas de vecinos. No hay escuelas. No hay liceos. Entonces, en esas demarcaciones se hacen los estudios, se hacen los CRO de campo. Entonces, si no hacen CRO de campo, que no sueñen, vamos a vender sueños. Entonces, y a partir de ahí las medidas. A partir de ahí se hacen las medidas. Entonces, sí, a veces queremos diseñar una reforma
una transformación en un área, pero solamente que seguimos concentrados en la policía. Sí, general, Ahí entra medio ambiente. ¿Dónde está medio ambiente? ¿Ustedes han visto mencionar medio ambiente? No. ¿Ustedes han visto mencionar salud No, pública? exacto, perdón, ahí le voy, qué bueno que usted menciona eso, que usted está planteando entonces que es una responsabilidad general. a Integral. compartir, que no es nada más por sectores, sino que todos estamos comprometidos en esas. Eso ya lo comprendí. Sí, ¿Me correcto. entienden? Entonces Sí. ustedes han visto eso, a salud pública, a medio ambiente, los ayuntamientos. Cada cual tiene parte, ¿eh? sí. Eso deben de estar ahí, debe de haber una mesa de trabajo. Pero no ha habido forma de que uno a veces le explique y le diga, porque, vuelvo y le repito, el analfabetismo funcional, institucional, no deja que eso cruce. Porque si yo no tengo conocimiento de un área, yo soy economista, ustedes me conocen a mí No, como experto en claro, economía claro que no. o en contabilidad. Claro. Entonces, que no me pongan de gobernador del Banco Central, Mire, señores, por Dios. Usted es un hombre muy bien informado, con mucha experiencia en materia de seguridad, se ha dedicado a estudiar sobre seguridad ciudadana, se formó en esa área. En un momento yo pensé que usted iba a ser director de la policía, pero bueno, no lo dejaron llegar. Pero me gustaría saber, de acuerdo a los datos que usted maneja y los estudios que hace, ¿cuáles son los mayores peligros de inseguridad a que se enfrenta la sociedad dominicana en estos momentos? Mira, es que no ha habido un programa sistémico que le dé seguimiento. Es tan tal que aquí se habló, y vuelvo a caer, lamentablemente, vuelvo a caer en el señor Vila del Castillo, que es el que está en la parte de la reforma, que lo vi que en un programa dijo que él creó el sistema de estadística de la policía. Cuando la policía tiene décadas con un sistema de estadística, las estadísticas de la policía son el colín, son la guillotina de muchos comandantes regionales Cierto. y comandantes departamentales, que cuando suben los índices de criminalidad, eso se le evalúa todos los meses, Claro. le dan, se lo llevan por eso, mira, fulano te subió. Y algunos, cuando se mantienen, pero los que están mejores, se les premiaba. Y que me desmientan algunos de los policías, o algunos no, los policías que están activos y los retirados, que me desmientan de lo que yo estoy diciendo. Cuando yo le preguntaba de los problemas de inseguridad es los problemas que tiene la gente que enfrentar en estos momentos, es decir, el celular que se lo hackean, las calles que están inseguras, o el ciudadano haitiano que entró de manera indocumentada, o de otro país del mundo que entró de manera indocumentada, pero que usted, después de que le cometió el crimen, no lo puede identificar. Es que me identifique cuáles son los principales problemas de inseguridad que se enfrenta el ciudadano dominicano. Mira, aquí los principales problemas de seguridad está el robo. El robo, Sí. el robo, ese es uno. El crecimiento demográfico no planificado. Es un dolor de cabeza el crecimiento demográfico no Ya. planificado, porque produce un futuro incierto en la... Ahí se levantan las pandillas. En la se dan- juventud, sí. Ahí, exactamente. Entonces, está el robo, el delito. Otro problema que hay, que mueve más dinero que la droga. La droga mueve el 30%, es que el 30%, como el 20% ¿Cuál es ese? de lo que mueve el delito cibernético. Oh, Delito. ¿cómo? El crimen cibernético. El crimen cibernético ahora mismo es lo que batea, es lo que está fuerte. Pero eso lo han echado a un lado. Ah, no, que la droga, los puntos de droga. Pero, perdón, general, pero hay algo que yo veo que usted no menciona, y claro, entiendo que uno no puede tampoco verlo todo, y es que hay una fuente de delito también que casi nadie menciona, que es el llamado delito de cuello blanco. Banqueros, funcionarios de gobierno, políticos, que también están en eso. O sea, todo es delito. Entonces, yo entiendo de que la situación es No, porque complicada. porque hay un problema grave. Que Sí. aquí hay algo que nadie lo menciona, Sí. que es la EDC. ¿Usted no sabe lo que es la EDC? No. La Escuela Dominicana de la Corrupción. Imagínense usted. ¿Eh? ¿Quiénes componen e integran la EDC? Pero- La Escuela Dominicana de la El Corrupción. cuello blanco. Entonces, El cuello blanco, ahí es. claro. Entonces, pero nadie le marcha a la EDC, a la Escuela Dominicana de la Corrupción. ¿Quiénes le marchan? ¿Usted lo ha escuchado mencionar? Claro que sí. ¿Usted no ha escuchado mencionar? Eso le digo, que de eso la- entonces, la situación de seguridad de la República Dominicana, como la de muchos países del área, es impredecible. Es compleja. Es compleja. Es compleja. Porque entonces, imagínense, uno habla del delito y piensa en un tipo que se roba una cartera o que se roba un celular, pero el que le entregan fondos para Pero el manejarlo problema también es da que lo nosotros mismo. tenemos, mira, una de las cosas con la pregunta que me estaba haciendo José María, mira, tú tienes, otro problema que tenemos es la circunstancia. Dentro de las circunstancias te entra la droga, te entra el alcohol,
Esos son circunstancias que inciden en la delincuencia. Sí. Pero también está la globalización. Y el tráfico de personas también. Ajá, que está la es muy fuerte el globalización tráfico. Sí. y también tenemos la frontera con otro país Claro. que no lo podemos echar, no lo podemos echar de lado. Que ahí pasa de todo. Entonces, a eso sumen la corrupción. Porque se está hablando, se habla, mira, de que hay corrupción, pero dime, ¿cómo lo enfrentan? Entonces, tenemos un problema de que segregamos muchos problemas, pero no queremos cómo enfrentarlo. El desempleo Sí. es otro problema. Sí. Claro. La deserción escolar es un dolor de cabeza. Mire, de manera breve, porque se nos acaba el tiempo, usted citaba el delito cibernético como la principal preocupación, decía que mueve más dinero que el narcotráfico. ¿Cuál es el sector que más golpea el delito cibernético? Mira, el comercio se golpea mucho el ¿Y como comercio. cuántos millones mueve? y ese- las personas no. Es que eso es como puede manejar una cantidad en un mes, te maneja en el otro mes. En un mes no, hasta semanal y diario. Tendría que buscar números específicos, porque eso varía diario. El crimen cibernético mueve más dinero que la droga. Y lo peor es, ¿ustedes saben cuál es el problema del delito cibernético? Que las penas, que por eso que muchos delincuentes se han ido al delito cibernético, porque las penas máximas son de 5 años. Corríjame usted, doctor. Sí, no, tienes razón. ¿Eh? Una Corríjame. penalidad muy baja, sí. En droga le meten 20, 25 hasta 30 años. eso es que se En habla- el crimen cibernético le meten las Sí. penas máximas son 5 Que hay años. que modificar el Código Penal precisamente Sí, para que tomen en para cuenta esas eso. cosas. Sí. Bueno, en general se nos ha terminado el tiempo. Agradecemos su participación en Espejo 360. Gracias. Bien, hemos conversado con el general retirado Alejandro Dipré Sierra, ex subdirector de la Policía Nacional, ex asesor de seguridad del Poder Ejecutivo y uno de los hombres que más sabe de seguridad ciudadana en República Dominicana. A ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada, la cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.